Vamos prosseguir, então, com a palestra do professor Carlos Alberto Toselli, que é doutor em Direito. A sua tese de doutorado é sobre o tema o Mercosul e autonomia negocial. É professor catedrático de Direito do Trabalho e Seguridade Social na Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. Integrante do Comitê de Expertos da Comissão Nacional de Avaliação Acadêmica Universitária. Professor em nível de pós-graduação nas Universidades Nacionais de Córdoba, do Litoral, de Salta, de Rio Quarto e de Rosário, e nas Universidades Católicas de Córdoba e nas Universidades Blas Pascal e Siglo XXI. Vogal da Sala 10ª do Trabalho e da Câmara Única do Trabalho de Córdoba, desde setembro de 1991. Ex-presidente da filial de Córdoba da Associação Argentina de Direito do Trabalho e da Seguridade Social. Autor e coautor das seguintes obras: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, em 2 tomos, Código Processal del Trabajo, Curso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Violência en las Relaciones Laborales, e autor de diversas publicações em matéria de direito do trabalho. Palestrante em congressos, tanto em nível local, regional, nacional e internacional, como agora. Então, tenho a honra de passar a palavra ao Dr. Carlos Alberto Toselli para a sua exposição. Boa tarde. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao Tribunal Regional de Trabalho de 15ª Região por o convite como palestrante. É a segunda vez que vengo a Campinas e me sinto muito honrado por ele. Também eu quero agradecer a meu amigo desembargador Manuel Carlos Toledo Filho por la tradução que ha hecho de las filminas que você vai ler. Eu vou falar em espanhol. Eu vou tratar de falar devagar para você me compreender. Eu não posso falar em português para uma palestra como esta. La excelente exposición del profesor Günther me ha relevado de algunos temas que en realidad yo tenía previsto tocar en esta exposición. Es decir, ya ha hecho que algunas de esas cosas no sean necesario volver a repetirlas. De todas maneras, creo que este evento, desde su mismo comienzo, ha ido marcando cómo la cuestión de la OIT está teniendo influencia cotidianamente. Si ustedes recuerdan, la primera intervención trató básicamente sobre el trabajo esclavo. Cuando veíamos los niños y las mujeres en los talleres de costura, estábamos hablando de un tema que está prohibido por la OIT. Cuando esta mañana se hablaba del activismo judicial, evidentemente ya vamos a ver en varios aspectos que la aplicación de normas de la OIT puede conducir a lagunas en la aplicación de la respuesta jurídica. El juez va a tener que, por vía de ese activismo, dar la solución al caso. Recién cuando el profesor Günther hablaba del querido profesor Rodolfo Capón Filas, que en Argentina fue quien más insistió con el retorno a la ciudadanía en la empresa, ese fue un tema que se tocó también esta mañana cuando hablábamos de los derechos personalísimos del trabajador. Que el trabajador, más allá de que traspase la puerta del establecimiento, sigue siendo ciudadano. No pierde su derecho a actuar, a intervenir y a requerir respuesta jurídica por ser dependiente, o como diría un jurista argentino, Eduardo Álvarez, hiposuficiente en esa relación desigual en la cual alguien detenta el poder económico
y él solamente tiene su fuerza laboral. ¿Cuál es el marco normativo en el cual nosotros vamos a relacionar la cuestión de las normas de la OIT? Yo lo he centralizado específicamente en las convenciones internacionales de la OIT, ya que está pacíficamente admitido que las recomendaciones solo tienen carácter de mera instrucción moral, ¿no? A una recomendación para adecuación normativa, pero no tiene fuerza vinculante. Y con respecto a los dictámenes y las observaciones de los órganos de consulta o comités específicos, si bien hay una fuerte tendencia en mi país de la Corte Suprema de Justicia de darle validación, ello no tiene como tal fuerza vinculante. Con respecto a las convenciones de la OIT, como se señaló hace un ratito, la OIT es un órgano tripartito donde intervienen representantes de los trabajadores, de los gobiernos y también del sector empresarial. Los convenios de la OIT tienen una forma compleja para su sanción, un mecanismo de doble votación donde primero se decide si va a ser convenio o recomendación y luego se decide si se trata ese año, si es un tema de urgencia o si es tratado en la próxima conferencia internacional, que como todos ustedes saben, se realiza en junio en la sede de la OIT en Ginebra. También requieren la ratificación y vigencia y depósito, en la sede de la OIT para su vigencia interna, excepto lo que vamos a ver en un ratito, que son los convenios que tienen que ver con la Declaración de Derechos Fundamentales, donde no sería necesaria tal ratificación ni depósito. Exigen un número mínimo de ratificaciones para que ese convenio pueda entrar en vigencia y pueden ser objeto de denuncia por parte de los gobiernos. Recién se ha hablado del convenio 158, que fue ratificado por Brasil y posteriormente denunciado, si las condiciones políticas o legales así lo habilitan. De todas maneras, desde ya anticipo que en función del principio de progresividad al cual yo adscribo, creo que esa denuncia puede ser cuestionada. ¿Cuáles son las posiciones normativas respecto a la categoría normativa que tienen los convenios? Recién el profesor Gunter hablaba de que en Brasil los fallos del Tribunal Supremo le han dado categoría supralegal. En el orden, en el concierto internacional, pueden tener categoría supraconstitucional, como sería el caso de la Constitución de Guatemala, que habla de que las normas sobre derechos humanos tienen prevalencia sobre el derecho interno, con lo cual incluso prevalecen a la propia Constitución. Rango constitucional, como sería el caso de los tratados sobre derechos humanos en la República Argentina, y en Brasil también yo entiendo que tienen ese mismo rango, cuando el artículo 5 de la Constitución así lo menciona. Supralegal más infraconstitucional, que es la definición que ha dado el tribunal brasilero, o simplemente legal. Estas son las diversas posibilidades dentro del espectro normativo. Ahora, ¿qué pasa cuando un país ratifica un tratado internacional? En este sentido, la jurisprudencia argentina, porque acá hay que ser bastante honesto, al menos en lo que hace a mi país, Argentina. Argentina era un gran país acostumbrado a suscribir cuanto convenio y cuanto tratado anduviera circulando por el mundo, total nunca pensaba cumplirlo. El problema es que en 1994 se reformó la Constitución en Argentina y toda una serie de tratados de los derechos humanos, lo que hemos llamado el ius cogens o el derecho universal de los derechos humanos, pasó a tener marco constitucional. Entonces, en el año 1995, la Corte Suprema de mi país sacó un precedente, un fallo, que implica que cuando un país ratifica un tratado internacional, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos o jurisdiccionales
lo apliquen a las situaciones que ese tratado contempla. Y obligación, dice, cuyo incumplimiento puede generar responsabilidad internacional del Estado. Esto tiene a su vez un correlato de suma importancia en un tratado que para la mayoría de los países pasó, o al menos para la mayoría de la justicia de esos países, pasó inadvertido, que es el Tratado de 1969, que en Argentina entró en vigencia en 1980, que es el Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados, que específicamente tiene dos disposiciones que son de suma importancia al respecto. El primer lugar es el artículo 27, que habla del derecho interno y la observancia de los tratados, señalando que ninguna parte, o ningún país en este caso, podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como modo de justificación para incumplir lo que establece el tratado. Y el segundo de esta disposición es el artículo 53, también del Tratado de Viena, que dice: es nulo todo tratado que al momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Y señala luego cuándo se considera una norma imperativa de derecho internacional general, que es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de los estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solamente puede ser modificada por otra norma ulterior o posterior del mismo rango y que detente el mismo carácter. Y yo agrego que debe ser en sentido progresivo. ¿Cuál es el modo de resolución de los conflictos normativos cuando estamos hablando entre un conflicto de una norma interna y de una norma internacional? Y acá volvemos a lo que vimos hace un ratito respecto de cuál es la categoría normativa de las normas internacionales y de los convenios de la OIT. Si consiste en normas constitucionales de igual jerarquía, se genera lo que se denomina el conflicto horizontal. Y se aplica lo que ha venido sosteniendo el Tribunal Constitucional alemán, también el Constitucional español, que es esto que se llama la Drittwirkung. La Drittwirkung, que tiene que ver con la eficacia horizontal de los derechos constitucionales, hace prevalecer en caso de que estén en el mismo rango, porque acá si tenemos derechos constitucionales verticales no hay inconveniente. En principio el derecho a la vida va a ser un derecho que va a prevalecer sobre un derecho patrimonial. El problema es cuando tenemos derechos constitucionales de rango horizontal, es decir, en un mismo nivel. Entonces, ¿cómo dirimo ese conflicto normativo? Y en general, la aplicación del Tribunal Constitucional alemán dice que debe dirimirse a favor de aquella norma que mejor responda al derecho universal de los derechos humanos, que mejor respuesta dé al derecho universal de los derechos humanos. Si en cambio ya nos salimos del ámbito constitucional y estamos en un conflicto normativo de índole legal, deben aplicarse los principios de interpretación del derecho laboral, como algunos que mencionó recién el profesor Günther, el indubio pro operario, tanto en la parte de derecho o en la parte fáctica, el principio de justicia social y el principio pro homine. ¿Cuál es la consecuencia de la aplicación directa de la norma internacional en la colisión o en la confrontación con la norma legal? En primer lugar, si la norma internacional es autoejecutiva, directamente se deja de lado la norma nacional, porque la norma internacional tiene operatividad directa propia. Esto en su momento generó un gran debate y creo que el convenio 158, la respuesta que ha dado el Tribunal Supremo de acá de Brasil en esa línea, se marca en esa discusión sobre el modo de incorporación del derecho internacional, que había toda una historia respecto a las teorías dualistas y monistas. Durante mucho tiempo en Argentina, y veo que acá en Brasil también, rigió el concepto de la teoría dualista, es decir, la mera ratificación del tratado internacional
no le daba su vigencia inmediata, sino que a su vez requería la existencia de un pronunciamiento parlamentario local que lo incorporara al ordenamiento positivo interno. Esto en Argentina llevó, por ejemplo, a que se rechazara la demanda de un trabajador que reclamaba incapacidad con fundamento en el convenio 17 de la OIT, porque la ley argentina que contemplaba la reparación de los daños en la salud no tenía incluidos los trabajadores agrarios o rurales. Recién después que la Corte Suprema Argentina rechazó esa demanda, se modificó la ley de accidentes y enfermedades profesionales para incluir a los trabajadores agrarios entre sus beneficiarios. Esto va a tener un cambio en la política argentina, en la política judicial argentina, en 1985, en un caso que fue bastante conocido porque se trataba de un dirigente político de bastante renombre, el doctor Ricardo Balbín, que había sido fotografiado en su lecho mortuorio y sus fotos aparecieron en una revista de actualidad, como si fuera la revista Hola, en Argentina se llamaba Gente esa revista, y entonces la viuda de este dirigente radical inició una demanda por violación al derecho de intimidad. Y en ese caso la Corte Argentina aplicó directamente el Pacto de San José de Costa Rica para disponer la condena hacia esa editorial que había utilizado ilegalmente esta fotografía. De todas maneras, toda esta discusión entre dualismo y monismo quedó en Argentina superada con la reforma constitucional de 1994 y el carácter, en definitiva, que se le ha dado de constitucional a algunos de los tratados de derechos humanos y supralegal a aquellas otras disposiciones. Si no se da esta cuestión de la autoejecutividad de la norma internacional, de todas maneras, según Geraldo von Potofsky, que es un jurista argentino que se ha especializado en temas de la OIT, directamente se produce la inaplicabilidad de la norma nacional que esté en contradicción con la norma internacional, y ahí sí es donde se generan estos problemas de las lagunas normativas que deben ser llenados por la jurisprudencia. Si ustedes tienen presente la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1948, en su artículo 2 decía que las normas de la Convención debían ser llenadas por la legislatura o por cualquier otro medio. Ese cualquier otro medio es lo que se denomina el activismo judicial. Los jueces pueden llenar la ausencia de la decisión legislativa de complementar o completar las normas jurídicas. Y acá entra en juego esta otra cuestión que yo les he mencionado cuando hablamos del convenio 158 de la OIT, es de lo que se denomina el principio de progresividad. Principio de progresividad que ustedes lo van a ver en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y en este sentido, el principio de progresividad debe ser considerado en este doble aspecto. Por un lado, un aspecto dinámico, es decir, la obligación de proceder de manera concreta, constante, permanente y continua para lograr el objetivo normativo de mejoramiento de las condiciones de vida, y el principio de progresividad es sobre todo unidireccional, es decir, invalida toda medida que implique la disminución del grado de realización que los derechos hayan alcanzado anteriormente. Esto es decir, en realidad lo que estamos aplicando acá es la contracara del principio de progresividad, que es el principio de no regresión normativa, o la prohibición de evolución reaccionaria, que incluso se proyecta hasta las llamadas normas programáticas. Como recién el doctor Gunther señalaba, en el año 1998, en la Conferencia Internacional de la OIT, se estableció los principios que deben ser cumplidos por todos los países que integran la OIT. Es decir, si usted es integrante de la OIT, es irrelevante que haya ratificado o no el convenio sobre los derechos fundamentales de la OIT, porque debe cumplirlos. ¿Cuáles son esos convenios?
o cuáles son esos principios. En primer lugar, la libertad de asociación, la libertad sindical y el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva. La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. ¿Cuáles son los convenios entonces que no se podría discutir su carácter aplicable en función de estas disposiciones? Los convenios 29 y 105 sobre abolición de trabajo forzoso, el convenio 100 sobre igualdad de remuneración, el convenio 111 que se mencionó hace un rato sobre discriminación en el empleo y la ocupación, el convenio 87 sobre la libertad sindical y protección del derecho de sindicación, el convenio 98 sobre el derecho de sindicalización y negociación colectiva, el convenio 138 sobre la edad mínima en el empleo y la convención 182 sobre las peores formas de trabajo infantil. Esto en Argentina motivó que se debiera modificar, por ejemplo, la ley que regulaba el empleo, el ingreso al empleo. Argentina tenía una norma que decía que las personas desde 14 años podían realizar trabajo en relación de dependencia. En función del convenio 138 hubo que modificar dicha normativa y actualmente tienen que tener 16 años para poder ingresar al empleo. Yo estuve relevando algunos fallos que hay en Brasil. En realidad esta es una información que he obtenido por internet, supongo que será correcta, de distintos tribunales. En general son tribunales de primera instancia, donde han aplicado directamente como fundamento de la decisión jurídica convenios de la OIT. Y puntualmente voy a señalar cuáles son los tipos o cuáles son los convenios aplicados. El convenio 111 de discriminación en un caso de trabajador que tenía SIDA, AIDS. Otros casos, el convenio 139, estamos hablando dentro de la esfera del derecho individual, convenio 139 sobre riesgos laborales de trabajadores que cumplían tareas expuestos a sustancias que podían generar cáncer. El convenio 137 de trabajadores portuarios, el convenio 131 sobre salario mínimo, dejando sin efecto una convención colectiva que había establecido convenios de inferior al salario mínimo, señalando que ni aún por vía de convencional se podía dejar de lado una norma imperativa que establecía el mínimo que debía percibir un trabajador. El convenio 95 de protección al salario, aunque en ese caso estaba vinculado más que nada a una situación de quiebra. El que ya se ha mencionado hace un ratito, el convenio 132 sobre las vacaciones proporcionales. Y la gran discusión es el convenio 158. El convenio 158, como se señaló atinadamente hace un rato, fue dejado de lado, o sea, entró en vigencia el 10 de abril del 96, cuando fue publicado el texto oficial en idioma portugués, y 7 meses después, el 20 de noviembre de 1996, por medio de oficio dirigido al Director General de Trabajo, firmado por el embajador jefe de la Delegación Permanente de Brasil en Ginebra, el convenio fue denunciado y por el decreto número 2100 del 20 de diciembre del 96, como decía recién el profesor Günther, el presidente de la República de Brasil promulgó la denuncia, anunciando que ese convenio no tendría más vigencia a partir de un año desde que fue denunciado, como establecen las disposiciones de la OIT, es decir, del 20 de noviembre del 97. Y ha habido toda una serie de planteos que han sido resueltos en acciones directas de incondicionalidad en el Supremo Tribunal Federal,
y en todos los casos se desestimó el planteo de aplicación del convenio 158, señalando la ausencia de una norma interna de adecuación. Yo creo que en ese caso hay que tener presente el protocolo de San Salvador, que establece que la opción es de la víctima y no del victimario. Es decir, en toda esta materia, porque en definitiva esto se une bastante con la cuestión también de discriminación, porque muchos de estos casos de despido sin expresión de motivo en realidad son despidos discriminatorios, donde hay una causa oculta que no se quiere explicitar. En todos estos casos, en definitiva, lo que se está tratando de eludir es el control jurisdiccional. Y entonces me parece que debe exigirse a las empresas que lo apliquen, teniendo presente que si la víctima plantea una reparación para volver las cosas al estado anterior, es decir, una reparación en especie, como sería volver al puesto de trabajo, no se le debería privar de ese derecho. Un punto central también en este tema es que la irrupción de las normas internacionales genera un doble impacto en el operador jurídico interno. Por un lado, a nivel legislativo, ya que al delegar en órganos internacionales la sanción de normas, se está dejando de lado la facultad legisferante de un gobierno a través de un órgano distinto, incluso puede ser tripartito como es la OIT. Pero fundamentalmente el segundo gran impacto es a nivel jurisprudencial, y esto sí ha supuesto en Argentina una revolución en la conciencia jurídica del operador del derecho, por cuanto implica que los jueces debemos resolver la aplicación de las normas internacionales como son aplicadas por los órganos de control. Ha habido fallos muy relevantes de la Corte Suprema Argentina que dice que el juez local no puede desconocer lo que sería una especie de interpretación auténtica de la norma internacional. Yo quiero cerrar con esta breve exposición de alguna manera con estas conclusiones. Y en primer lugar debo señalar que admitido que las convenciones de la OIT tienen fuerza normativa en el ordenamiento legal interno, su nivel de aplicación va a depender de la colocación que les haya sido asignado conforme a la pirámide kelseniana. Esta mañana también se habló de Hans Kelsen. Evidentemente, en esa pirámide kelseniana es lo que va a determinar si tenemos o no conflicto normativo. Porque si el convenio de OIT integra el rango constitucional, normalmente vamos a tener muy pocos conflictos normativos. De todas maneras, bien atinadamente se pregunta que si la norma local fuera más favorable a la norma internacional, se aplica la norma local en esa hipótesis. Sin perjuicio de esta discusión respecto a la pirámide normativa, no resulta posible discutir en la actualidad que hay un fuerte impulso para lo que se conoce como ius cogens o derecho universal de los derechos humanos, que tiene como límite infranqueable a la dignidad humana y que sustituye a cualquier ordenamiento nacional que pretenda la vigencia de disposiciones que estén en contradicción con esas normas superadoras. La OIT ha señalado aspectos no negociables, tanto en lo que se refiere al derecho individual como al derecho colectivo, a través de la Declaración de Principios de Derechos Fundamentales, los que no pueden ser cuestionados y resultan de aplicación directa en los procesos promovidos por los trabajadores, por el solo hecho de ser el país donde se reclama su cumplimiento miembro de dicha organización internacional. La posibilidad de denuncia de las convenciones internacionales tiene una fuerte restricción en función del principio de progresividad o, quizás expresándome con mejor técnica, por fuerza de la prohibición del retroceso normativo. El impacto
de la aplicación de las convenciones de la OIT se refleja de manera poderosa en los diversos campos que forman el contexto del derecho laboral. No existen duda de su aplicación directa en materias tanto de derecho individual como colectivo, pero sin embargo tampoco se puede obviar otro aspecto menos importante, que es el papel de la administración del trabajo. Hay dos convenios específicos, el convenio 81 y el 129 de la OIT, que regulan el rol de la función de la administración del trabajo, y esto es central, y un poco lo que se hablaba en el primer panel el otro día de las interferencias políticas en la inspección del trabajo cuando se estaba discutiendo el trabajo esclavo. Bueno, acá no lleguemos al nivel de trabajo esclavo, simplemente veamos trabajadores no registrados, veamos exceso de jornada, veamos cualquier otro tipo de violación de la normativa laboral, pago de un salario inferior al mínimo legal. Si no hay un control, un fuerte control de la policía del trabajo como órgano administrativo, se genera esto que se llama el dumping social interno. Es decir, que yo puedo instalar mi empresa en una determinada región contando con la anuencia o complacencia de una policía del trabajo inactiva, y de esa forma tengo ventajas comparativas respecto de otra región donde su policía del trabajo sea más eficiente. En esto no hay que olvidarse de todas maneras que, como señalaba el profesor argentino Adrián Goldín, la cuestión de la radicación de las empresas, de las industrias, no tiene necesariamente o casi nunca que ver con la rigidez o flexibilidad de las normas laborales. Esto fue una falsa impresión que se generó y que originó lo que él atinadamente señalaba el campeonato mundial de la desprotección. Cada país quería ser más flexible, más precarizador, para que las empresas se radicaran en su país, sin tener en cuenta que hoy con la tecnología basta con pulsar una tecla en la computadora, en el ordenador, para que los fondos se radiquen en otra región, se vayan al Asia o se vayan a otro país directamente. Por último, yo quiero dejar como reflexión final la siguiente, que sustentar una especie de nacionalismo legislativo y jurisprudencial, que es una de las grandes críticas que se le ha hecho a la norma internacional, implicaría, además de un retroceso injustificable, una suerte de aislamiento y de desconocimiento de aquello que la Suprema Corte Argentina ha definido de manera precisa y categórica, que el respeto de las normas internacionales caracteriza al ritmo universal de la justicia, que es la meta y el objetivo a alcanzar para integrarnos definitivamente en el concierto de las naciones de una sociedad que clama por el bienestar y por el mejoramiento de las condiciones de vida de sus trabajadores, para poder alcanzar así lo que nuestro tribunal argentino predicara, que el ser humano debe ser el señor del mercado laboral y que defender lo contrario con el pretexto de posibles derrames de bienestar, más allá de que no estén comprobados, implica subvertir los preceptos que forman el molde de las naciones civilizadas. Muito obrigado por su atención. Bom, dando prosseguimento, eu recebi aqui, o tempo não nos permitirá nos alongarmos aqui nos debates, mas eu tenho uma pergunta para cada um dos palestrantes. Em primeiro lugar, para o professor Luiz Eduardo Gunter, se as convenções da OIT são tratados de direitos humanos, por que as convenções de números 167, 176 e 178, apesar de terem sido ratificadas após a vigência da Emenda Constitucional 45, 2004, não foram aprovadas de acordo com o quórum qualificado do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição? Antes de responder a pergunta, eu gostaria de pedir ao Gilmar para que mostrasse a nossa revista eletrônica lá do Tribunal, que nós temos uma edição especial tratando sobre as normas internacionais.
Entrando no site do tribunal, www.trt9.jus.br, há um ícone à direita chamado Revista Eletrônica. Aí, essa revista é a última sobre execução, e lá em cima, em edições, tem as 7 anteriores. A número 3 é uma revista específica sobre normas da OIT. E ela tem, pode ser folheada pelo sistema como uma revista normal, faz inclusive o barulhinho, parece que você está mexendo num livro, e pode ser vista pelo sistema PDF. A revista pode ser copiada em papel, pode ser copiada eletronicamente, enfim, e tem outros temas. Eu gostaria de salientar esse tema porque temos acórdãos, temos artigos de doutrina, temos, enfim, tudo aquilo que no nosso tribunal achamos interessante, alguns acordos do TST também. Então, gostaríamos de trazer isso como sugestão de possibilidade de pesquisa. Também gostaria de sugerir o ingresso no site da OIT Brasil, oitbrasil, tudo junto, .org.br, e o site internacional, que é ILO, International Law Organization, ilo.org/ilolex, que também é um site interessante sobre normas da OIT. Quanto à pergunta, eu gostaria de dizer o seguinte, este tema, se são ou não são de direitos humanos as convenções da OIT, é um tema, enfim, que demanda uma discussão intensa, não é um assunto pacífico, e o Supremo Tribunal Federal, ao descrever a sua posição, disse que as normas, os tratados que versam direitos fundamentais, aprovados antes da emenda constitucional 45, teriam valor supralegal. Aqueles aprovados depois, permanece uma discussão. Se não aprovados pelo rito do parágrafo 3º, artigo 5º, se constituiriam normas supralegais ou não. É uma discussão, é um tema a ser debatido, né? Porque, pela orientação do Supremo Tribunal Federal, aparentemente, só as normas anteriores à emenda constitucional 45, os tratados internacionais de direitos humanos, é que passariam a ter valor supralegal. Os posteriores demandariam este rito especial da emenda constitucional. Agora, o problema do Congresso Nacional, todos nós sabemos que existem algumas dificuldades lá que nós, que somos da área do direito, temos que entender. Por exemplo, o Congresso Nacional aprova recomendações como se fossem tratados internacionais. Se nós lermos as convenções da OIT, junto com as convenções, o Congresso Nacional aprova as recomendações como se elas fossem tratados internacionais, quando na verdade não são. Então, penso que esse é um tema que nós teríamos que fazer, quem sabe, um outro evento, eu vou me autoconvidar para que na próxima vez eu possa vir aqui novamente para debatermos esse assunto que, de fato, é muito extenso. Obrigado. E ao professor Carlos Alberto Toselli, na Argentina, as convenções da OIT são consideradas como tratados versando sobre direitos humanos? En Argentina, la norma constitucional que incorporó una serie de declaraciones y tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, no contempla puntualmente las convenciones de la OIT. Sí, por vía indirecta, porque el Pacto Económico de Derechos Sociales y Culturales expresamente menciona, por ejemplo, el convenio 87. Igualmente, el artículo 22, inciso 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos menciona también a dicho convenio. O sea, hoy ya ese convenio no se discute que tendría jerarquía constitucional. De todas maneras, no tienen formalmente la definición de normas de derechos humanos, pero ¿quién puede sostener en un concierto de naciones civilizadas que la abolición de la esclavitud, la no discriminación, no sean normas que hacen a la dignidad humana? Es decir, alguien válidamente podría decir la esclavitud sigue siendo un derecho del empleador.
Parecería que no. Entonces, más allá de que no tengan el rango formal ciertas convenciones de la OIT y decididamente a todas aquellas convenciones que integran la Declaración de Derechos Fundamentales de la OIT, son consideradas como normas integrantes del ius cogens, del derecho universal de los derechos humanos, y por lo tanto son autoaplicables en los fallos de la jurisprudencia argentina. Bom, eu, dando por encerrado este último módulo, eu agradeço aos eminentes palestrantes em nome da organização do evento e, por outro lado, cumprimento os organizadores pela escolha do tema e o acerto na escolha dos palestrantes também neste módulo. Muito obrigado a todos. Antes, então, da nossa solenidade de encerramento, queremos uma vez mais mencionar e agradecer o patrocínio das entidades que ajudaram a realizar este evento. Nosso muito obrigado ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal, à General Motors do Brasil, a Petrobras e MS Empresa Farmacêutica. Também a colaboração da De Pascoal, Campsul Madeiras, Grupo Tel Telecomunicações e Faculdades Anhanguera, e ainda o apoio da Transurc e Unimed Campinas. Seguindo então para o nosso encerramento, pedimos a presença da nossa mesa, Sua Excelência, o diretor da Escola Judicial do TRT da 15ª Região, desembargador Samuel Hugo Lima. E para o pronunciamento de encerramento, pedimos a presença de Sua Excelência, o presidente do Tribunal, desembargador Renato Burato. Caros congressistas, minhas senhoras, meus senhores, estudantes, chegamos ao encerramento deste 12º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Mais uma vez, demonstraram-se acertados todos os esforços da comissão organizadora deste evento na composição dos painéis e debates realizados com a ímpar colaboração dos juristas, autoridades, magistrados e ministros convidados, sem os quais o brilho deste conclave certamente estaria esmaecido. Fugaz momento de reflexões sobre a árdua tarefa de distribuir-se justiça social nesse país, em franco desenvolvimento, espero que os ensinamentos e conclusões extraídas pelos senhores nesses 2 dias de intensa contribuição aos estudos juslaborais, alcancem o nosso objetivo de continuar trabalhando, trilhando a seara de proporcionar a todos o aprimoramento do conhecimento jurídico brasileiro. A tarefa de encerrar esse evento acarreta-me um misto de felicidade e nostalgia, ao mesmo tempo que sorrimos pelo excelente resultado do trabalho realizado pela comissão organizadora. Lamento quão efêmera foi a convivência com tantas e tão caras amizades novas e antigas cativadas neste foro. E são as lembranças dessas amizades que conquistei ao longo desta jornada que me compele aos mais sinceros agradecimentos necessários e justos de pública menção. Desejo reafirmar o meu muito obrigado a todos os membros da comissão organizadora do Congresso, mais uma vez capitaneada pelo excelentíssimo senhor desembargador, professor, colega José Antônio Pancotti e Samuel Hugo Lima aqui presente. As suas excelências, os desembargadores Samuel Hugo Lima, Edmundo Fraga Lopes, Francisco Alberto da Mota Peixoto Jordani, Ana Paula Peregrina Lockman, e aos juízes Firmino Alves Lima e Patrícia Maeda, o reconhecimento das horas de dedicação, esmero e abnegação por este que, sem dúvida, hoje é o maior congresso de direito do trabalho e processual do trabalho brasileiro. Quero conferir aos senhores congressistas não só o certificado de participação nesse evento, chancelo em vossas senhorias nesta oportunidade o selo de compromisso e zelo profissionais com os destinos da justiça social em nosso país. Imprescindível agradecer todos os servidores do regional envolvidos, de algum modo, na realização e funcionamento deste gigantesco conclave. Ao Serviço de Comunicação Social
e em especial ao setor do cerimonial do TRT, consigno a fortuna de contarmos com o carinho e disposição incansável com os quais abraçam todas as tarefas desse empreendimento. As demais áreas envolvidas, da assessoria de segurança e transporte até as áreas de licitação e compra, externo minha gratidão pelo sucesso alcançado. Aos nossos patrocinadores e colaboradores, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Petrobras, General Motors do Brasil, MS Pharma, De Pascoal, Campo-Sul Madeiras, Tel Telecomunicações, Anhanguera Educacional, Unimed Campinas e Transurc, assinalo que apoiar mais do que patrocinar é acreditar, aprovar e aplaudir iniciativas que dão resultado positivo à sociedade. Sem vocês, nossas perspectivas apequenariam-se. Ao Royal Palm Plaza Resort Hotel de Campinas, à Costa Brava Turismo e à Brava 3 Eventos, agradecemos a acolhida, o profissionalismo e o zelo na realização do Congresso. Enfim, antes de iniciar o sorteio, aos senhores reiteramos o nosso compromisso de conduzir todas as atividades do nosso regional com desvelo, eficiência e seriedade, sem perder a ternura. Hamas. Afinal, embora o TRT de Campinas ocupe, por enquanto, o posto de segundo maior tribunal do trabalho brasileiro em estrutura administrativa e volume processual, com certeza é o primeiro do país em simpatia e dedicação de magistrados, servidores e colaboradores. No próximo ano, outro presidente aqui estará, com o coração transbordando de emoções como as que ora me envolvem. A ele e a todos vocês apresento minha saudação com os sinceros versos da canção de Almir Sater, que ontem foi tão bem executada pelo nosso querido coral do TRT. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Muito obrigado.